En la cultura andina existen diversas formas de realizar rituales sobre la muerte. En este trabajo explicaremos algunos de ellos en el contexto del departamento de Ancash, enfocado en Callejón de Huaylas, y en el departamento de Huánuco. Comenzaremos hablando sobre la cosmovisión andina, también hablaremos sobre la muerte, el velorio y las formas cómo se realizan en distintos departamentos. Además hablaremos sobre el entierro y por último hablaremos sobre el famoso Pitzcaqui o el famoso quinto día. Para abordar el tema del entierro en los Andes, es crucial contextualizarlo en la rica historia y herencia cultural de la región. Los Andes, con su imponente belleza y profundo legado cultural, han sido el escenario de prácticas funerarias únicas que incluyen un simbolismo y ritualidad profunda. Estas ceremonias reflejan las creencias espirituales de las comunidades andinas y su conexión íntima con la naturaleza. Las montañas actúan como guardianes de tradiciones ancestrales que han perdurado a lo largo de generaciones. Explorar estos rituales y su simbolismo nos permite apreciar y preservar la riqueza cultural de los pueblos andinos y su profunda relación con su entorno natural. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el compañero Lolo, quien cursa el 10º ciclo de la carrera profesional primaria y educación bilingüe intercultural, donde nos brindará información sobre los rituales de la muerte y la cosmovisión andina. Cosmovisión andina, en primer lugar, es pues cómo ve el hombre andino a la naturaleza como si fuera uno mismo. A diferencia de la cosmovisión occidental, que los hombres lo ven a la naturaleza o al terreno como un centro de producción. En cambio nosotros lo vemos como si fuéramos nosotros solos, uno solo. Es decir, la tierra y el hombre son uno solo. ¿Por qué? Porque trabajan de la manera recíproca, ¿no? Si yo le doy algo a la tierra y él también me da algo, de esa manera. Y eso sería la cosmovisión andina para mí. ¿Y cómo influye la cosmovisión andina en los rituales de la muerte? ¿Tiene alguna experiencia sobre ello? Claro, o sea, mira, eso también, las personas andinas, mira, cómo lo ve al ser que se va, ¿no? Al ser que ya deja de existir. Es como si estuviera yendo a otra vida, ¿no? Cambio en los otros o con otros cosmovisiones que como que ya la gente que no muera ya prácticamente ya no existe. Pero en este caso, en lo andino, como que uno no muere, sino como que está yendo de viaje nada más y como que te espera en otro lugar. Es decir, por eso que muchas veces cuando fallece se lo previenen sus cositas para que pueda pasar muchos enfrentamientos. Algunos dicen no, va a encontrarse con personas malas, no sé, todos esos cuentitos. Entonces, por eso esa cosmovisión andina influye bastante en las muertes, en eso. Eso quiere decir que el hombre cuando muere no queda ahí, sino trasciende a otra vida sí. Y realiza las mismas actividades que realizaba acá. Okay. Exactamente. Entiendo. Entonces, en el proceso del velorio, cuando fallece alguien, un familiar, ¿qué actividades se realiza? Cuando una persona ha muerto, en primer lugar, pues no toda la familia se acoja a la casa, empezamos a coordinar, a llorar por los fallecidos. Y en la primera noche, lo típico, ¿no? El cafecito, el café en la medianoche. Pero eso sí, hay una actividad, o sea, hay juegos lindos, podría decirlo yo, porque la persona que se duerme ahí tiene un castigo. ¿Durante el velorio? Durante el velorio. O sea, ahí la gente que va a acompañar y la gente que asiste no debe dormir, o sea, tiene que estar contando algunos cuentos, tiene que estar masticando la coca, así por ahí lo que toman su traguito y bueno, y los niños también tienen que estar ahí, si asisten, está de la mamá activo. Algunos niños están jugando, ¿no? Y por ahí la persona que le ganó el sueño se queda dormido, tiene un castigo muy fuerte. ¿Qué? O sea, como ya saben que por ahí siempre alguien se va a dormir, entonces la gente está prevenido con las ollas negras. Esa olla negra, esa era tizna, eso. Y algunos, si no trabajan con eso, lo hacen con betún. Ya. La gente que se duerme lo pintan en la cara, ¿sí? Lo pintan como si fuera un payasito, ¿ya?
le pintan o le amarran su pasador con otro, con el muertito, así. Las cosas que se juegan de esa persona, todos, o sea, si una persona se murió, casi todos ya se ponen activos, empiezan hasta que se despierta, ¿no? Tratan de burlarse. Eso es, durante el velorio. Claro, también durante el velorio, entonces, si realizan esta actividad y como para que no se duerman, tienen la responsabilidad de hablar cómo era aquel muerto o difunto. Claro, empiezan Destacando. a contar pues, sus chistes, sus anécdotas, sus lados buenos de la persona, y también quizás algunas cosas, ahí recién salen quizás también algunos que no querían contar lo que le ha pasado andando con esa persona así. Entonces, para reírse, para mantenerse activo, ¿no? Y por eso quizás algunos cuentitos que se aprenden durante ese curso. Claro, pero por otro lado, los familiares cercanos del difunto Ya. están mal y tienen alguna costumbre o alguna comida que pasme el dolor. Ya, eso es lo que he visto es, por ejemplo, hay una hija o un familiar cercano que no deja de llorar, ¿no? Siempre está con ese dolor. Entonces, los otros familiares, sin que ella sepa, porque si uno sabe, es difícil tomar cualquier remedio, ¿no? Entonces, mientras que ella no sepa nada más, le llevan a un lugar, entonces cortan su pelo o quizás la uña del difunto y lo hacen hervir en una agüita y le dan de tomar. Y ese es como si fuera un santo remedio para que la gente se vuelva un poquito más durito y deja de extrañar a la persona. Ah, ya, eso pasma el dolor, Sí, el o sea, corazón. Ese dice que le cura el corazón de lo que está extrañando a esa persona. Ya, ¿hay un día específico para enterrarlo? Sí, de lunes, o puede ser un día miércoles o jueves. Ya, ¿y qué pasa con los días martes y viernes? ¿Por qué no se puede enterrar en esos días? Será el costumbre del anterior, ¿no? Porque decían que por qué le entierran el martes, porque dice, los martes y los viernes dice, es que es Mal día. mal día. ¿Por qué? Porque esa gente que se ha muerto no está bien enterrado. Y eso siempre los abuelitos me mencionaban. Ah, justo también quería compartir esa historia, ¿no? A mí mis abuelitos me mencionaban que los diablos venían a llevarse el cadáver. No sé si también lo dijeron así a usted. Eso yo mismo personalmente lo vi. ¿Lo ha visto? Mira, eso lo vi cuando un tío de acá de Pericá murió. Eso pasa porque uno vive mal vivir. Vive con el compadre, vive con la comadre, vive con... O sea que tiene diferentes amantes, ¿no? Entonces, yo estaba a las 12 de la noche después de enterrar, llegamos ahí, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Estuvimos durmiendo los tres, sus hijos y yo, y sus hijos se habían quedado dormidos, y yo estaba mirando, era a las 12 de la noche. Y la puerta, que a pesar que estaba del cementerio, estaba cerrada con cadena, o sea, aparece un perro negro, entra como si nada, se abre el cementerio se abre, y de frente, supongo yo estaba acá, más o menos así, ahí estaba mi tío enterrado. Nos hemos dado cuenta al día siguiente, se lo sacaron así como si nada, se lo llevaron. Y yo al despertar le dije, hoy se lo han llevado, se llamaba Julio Tafur. Y se lo llevaron y le hicimos a su mujer, mira cómo se lo han llevado a mi tío porque no está. Le busquemos porque él hace mal vivir, porque la culebra también se lo ve así cuando él está enfermo, el culebra dice que se veía así por su cara así. Entonces ese fue el diablo. ¿Por qué? Porque quería sacar su lengua, dice que del final. Entonces, esa persona muere en 3 oportunidades. O sea que el primero a mí me llaman, hoy ha muerto tal, vienes. De ahí luego me llama, no, está ya revivido otra vez me llama, no, ahora sí, el definitivo ya. No, de ahí me volvieron a llamar todavía y ya por último hasta la empresa me dijeron, porque te hice una broma. De ahí ya último, en 3 veces muere. Entonces por eso... Como que su alma penaba todavía. Penaba total. Entonces ahí después de todo el entierro me contaron que él vivía con su comadre, con la cuñada, con todo. Era mal vivir. Era un hombre mujeriego. Justamente.
Sí, entonces es verdad, ¿no? Sí. Se confirma aquí los hechos que tal vez los mismos abuelos han visto también más antes, ¿no? Así es. Y ya una vez enterrado, en todos los lugares acostumbran comer una comida tradicional. Aquí en Tarija, ¿qué acostumbran comer después del entierro los familiares? Bueno, acá en Tarija se acostumbra pues, que se prepara, ¿cómo se llama? Sopa de, acá se dice yunca, ¿no? La yunca con gallina. Yunca con gallina, puede ser también con res. Y según no se hace, pues, ahora ya, antes se preparaba puchero, una comida, lo que era, lo que le gustaba al muerto. Ya. Ahora ya es solamente el entierro. El costumbre es sopa de yunca y, o si no, pollada. Ese es. Para concluir con la entrevista con el señor Avelino, perteneciente al distrito de Tarija, conocido como Cuna de Artesanos, quería preguntarle a usted que si el fallecido, o sea, cuando muere, ¿queda ahí o tiene otra vida en el más allá? Bueno, la creencia dice, como vuelvo a decir, ser bueno, dice, va a mano de Dios. Que la persona que ha sido mal vivir se va al otro infierno. Y como dice usted, dice, en la mano de Dios, allí hay un espacio, el paraíso, me parece. El costumbre, como ahorita también nos dice ahí, a ver ahí, de que es como decir que ahorita estamos en Tarija y en otro mundo tú vas a trabajar así como estás trabajando acá en tu lugar. Es decir, la persona quien falleció, si ha sido buena persona, va al paraíso y dentro de ahí realiza todas las actividades que realizaba acá en la tierra. Igualito. Y es por eso que se entierra junto a sus accesorios, algunas semillas, algunas herramientas que él utilizaba si en caso era agricultor. Claro, sí. Supongamos él era, le gustaba rajar leña, lleva su hacha, lleva su machete que tiene, ¿no? Su azuela, él sabía que armar ese tac y ayugo para sembreo de chacras, se le lleva chiquitos, que sí, el costumbre, lo que le ha gustado siempre se le pone. ¿Y qué tipo de personas se van al infierno? Hay personas que son de mal vivir, a veces viven con familiares, con comadres o con las cuñadas de mal vivir, ¿no? Eso es lo que se trata de que esas personas son de mal vivir y esas personas se van al otro mundo, al otro, ¿no? Pues supongamos, hay pocos que se van a mano de Dios. Entiendo. En la puerta del paraíso, antes de ingresar, ¿quién nos espera? San Pedro. Y hay una hora exacta, recalcando sobre la hora del entierro, la parte, una hora exacta, ¿dónde deberíamos enterrar antes de esa hora? 12 en punto, faltando un minuto para las 12. El entierro debe ser cuando la persona así, bueno, ya las horas deben ser a las 12 en punto. Las personas que mueren, lo entierran a la 1, 2 de la tarde, a la hora que quieran. Y buena muerte, la persona así 12 en punto, y esa hora abre la puerta, dice San Pedro, que ya se va de frente al mano de Dios. Muchas gracias por sus saberes y costumbres que nos ha explicado e informado sobre los rituales de la muerte y cómo son acá en su distrito de Tarija. Muchas gracias. Seguimos con la entrevista y nosotros también quisiéramos saber cómo hacen el Pitzcacuy. Ya qué actividades se realizan en ese último día después del entierro. Después del entierro empieza en quinto día, le dicen allá, todo sus cosas del finado se lleva al río, se llevan a lavar sus frazadas, sus ropas, ahí se escogen las ropas viejos, lo queman. Y ahí, como costumbre del pueblo, hacen una persona se viste de parecida mula, le cargan su frazada y la cola y la soga le jalan a otra persona, y cuando llega donde están lavando sus ropas en el río,
Ahí empieza la mula a botar todas las cosas al agua y empiezan ahí a jugar entre todos los que están jugando, los que están lavando sus ropas, las señoras, ahí entre todos ya empiezan a jugar. Esas son sus costumbres allá y de ahí ya empieza a quemar sus ropas, de ahí viene el almuerzo, del almuerzo ya se van a su casa, en la noche ya empiezan a jugar, entre juventudes ahí todos juegan. Un algodón empiezan a soplar en cada persona donde que les corresponde. Ahí entre varón y mujer, entre parejas les escoge. Ahí a última hora el padre se viste de, ¿cómo se llama? Su corona de cabeza de calabaza. Y o sea que prácticamente como padre hace casar las personas jóvenes que han jugado con ese algodón que se han soplado, y los jóvenes juegan. El padre le dice, si no quieren casarse, tráeme cosas del río, del cementerio, traen cosas. Algunos no quieren porque a las 11, 2 de la noche juegan y no se puede ir, algunos miedosos no van, pues, y por eso empiezan a hacer casarles a esas personas. Esas son sus costumbres del pueblo que siempre se hacen allá. Justo también comentaban, ¿no? Sí, es un momento creo que agradable, un poquito para alegrar a la familia, ¿no? A la familia del difunto que está penoso por su partida. Exacto. Cuando usted comentaba que jugaban en el río, ¿con qué lo lavan, no, las ropas? ¿Con el ace o tienen un producto natural que lo lavan? Con un producto natural que se llama quinoa, porque tiene mucho espuma. Siempre en costumbre en allá lo lavan con quinoa. También comentaba que van a jugar todos de noche. Ahí también se degusta del café. No sé si prepararán caliche. Sí, costumbre tienen café. A cada momento el café por el frío todo hacen. Y el caliche siempre en cuando está permanente hasta que amanezca la gente. Por ejemplo, acá nosotros, acá como yo conozco, tienden a repartir el café con galleta. ¿Allá cómo es? ¿También dan galleta o otro producto? Galleta y su pan, o ves galleta o uno de ellos. Siempre en cuando permanecen con el café por el frío. Más que todo por el frío. Y también he escuchado que cuando todos se van a lavar la ropa al río, donde se ha velado, en el portón de la casa dejan ceniza y después lo cierran y todos se van, prácticamente nadie se queda. ¿Eso es cierto? ¿Nos puede comentar un poco más sobre eso? Sí, es costumbre de cada año, siempre se hace eso cuando el cadáver todo está ahí enterrado todo. Ese momento se van todos a lavar sus ropas donde ya está velada la persona. En la puerta se deja ceniza, se echa, y al regresar más tarde esa se echa para que las huellas dejan, alguien le va a seguir para que muere, ¿no? Continúa. Para que alguien continúe, ¿no? Ajá, o sea, para que alguien continúe. Otra vez otra persona muera, digamos, ¿no? Uh-huh. Bien del niño, del adulto, no sé, pero en esa ceniza ya quedan sus rostros. Yeah. Es por eso le echan las cenizas y alguien familiar tiene que abrir eso. ¿Y hay alguien que sabe, que lee esas cenizas, esas huellas? Lo ven, pues, ahí están las huellas. Lo ven, si es de adulto, si es de niño, o no sé, pero ahí está la huella. Ya sabemos ya quién les va a seguir, o otra persona o familiar.